adicto para relajarlo. Si de aquí a un año y tú haces las cosas perfectas, yo veo que tu familiar sigue igual, no te preocupes que yo me encargo de ella. No te preocupes que yo me encargo de ella. Dale. Bueno, tiene la palabra el veterano. Continuamos. ¿El qué? Veterano. Pues ya sabes, premio para el caballero. Continuamos para bingo. 100 metros. Un poco por tu papel aquí en la asociación, hemos dicho ya que tú tratas más con mujeres adictas, ¿no? Y con familiares. Y a mí me surge la pregunta, desde el punto de vista del terapeuta, no lo voy a juzgar, ¿no? Sino simplemente me surge la curiosidad y está totalmente en vuestro derecho de empatizar más con uno que con otro. El terapeuta, por el hecho de que cuando trata indistintamente a un adicto o a un familiar, desde el punto de vista de que el adicto ha sido el que ha causado el daño y el familiar es el que lo ha sufrido, ¿soléis empatizar más con los familiares? Te estás mirando con la cara de... que con los adictos. La traigo preparada esta respuesta. ¿O es algo que tratáis de evitar o no? No sé. Debemos, por ética, tenemos que evitarlo, evidentemente, ¿no? Pero cuando lo evitáis es porque se produce. Claro, es que es normal. Tú ahí ves una persona sufriendo... Por culpa de... por culpa de una enfermedad, porque no es culpa vuestra, sino de una enfermedad, entonces tú lo que ves es el dolor, ¿no? A nivel de terapeuta, evidentemente tú tienes que aislarte de esa realidad, ¿no? Tú estás tratando a una persona, al igual que cuando tratas a un adicto, ¿no? Sí que es verdad que uno de los objetivos del tratamiento con el familiar es, en primer lugar, respetar la decisión que él quiera, tanto de continuar como de no continuar. Pero sí que es verdad que siempre y cuando el adicto no quiera, porque sea evidente, no quiera rehabilitarse, uno de los objetivos que se trabaja con el familiar es el desapego de esa persona. Sí, que es su principal dificultad. Hablando en plata, que lo mande a... Sí. A que ponga límites. Primero por salvarse como familiar y en segundo lugar, no es el objetivo principal, pero sí para generar un cambio en el adicto. Pero primeramente se le enfoca en ello. Eso es una realidad, ¿no? Luego también es verdad que con el familiar, cuando vemos que entran en momentos de muchísima rabia, muchísimo rencor, porque aunque el familiar se rehabilite, siempre tienen esa desconfianza de, bueno, ¿y si el adicto? Y siempre tienen ese pellizquito, ¿no? Pero sí que es verdad que se le intenta hacer ver al familiar que, además yo lo explico así, tal y como te lo voy a explicar ahora, en las terapias, y es, si el familiar sufre, no me quiero imaginar el papel del adicto. Y yo se lo explico así. Para vosotros también tiene que ser muy difícil vivir encarcelado y queriendo soltar algo que la propia enfermedad no os deja soltar. Y también tener que lidiar no solamente con lo que es la enfermedad, sentirte preso, sino saber que tú has sido responsable y cargar con ese peso de por vida. Eso tiene que ser muy duro y yo con ellas lo hablo. Que no me gustaría estar en vuestro pellejo, porque si el familiar sufre, vuestra parte, cuando uno ya se rehabilita y es consciente de lo que hay, eso tiene que ser durísimo, porque en el fondo es sentir que sin haber querido ha sido responsable del daño de una persona, ¿no? Claro, y sí. Cuando uno siente que hace daño o que rompe algo, eso se pasa muy mal. Pero ¿cómo se defiende un terapeuta de eso, ¿no? De las decepciones a las personas a las que estás tratando? Que yo imagino que les tienes que coger cariño, que tienes que establecer, no sé, un vínculo, aunque sea mínimo, ¿no? ¿Cómo te defiendes de eso? Ahí, por ejemplo, yo, siendo honesta, ¿no? Yo cuando empecé en esto, había momentos y con algunos casos donde yo lo pasé muy mal, muy mal. También es verdad que ese malestar, ese dolor que tú al final atraviesas a nivel individual, porque es muy fuerte el vínculo que tú generas, no con todos, pero sí con muchas personas que se entregan en el tratamiento, ¿no? Y ese dolor es el que te hace no volverte frío, porque para este trabajo en la vida puede ser frío, pero sí ir marcando una cierta distancia que tú aprendes, y eso es una de las cosas de las que yo me di cuenta. Yo entré siendo psicóloga y yo pensaba que iba a salvar el mundo, literalmente. Y cuando yo me di cuenta que es también lo que se le intenta explicar a los familiares, que nosotros no salvamos a nadie,
Ni siquiera un terapeuta salva a un adicto, nadie. Tiene que partir de la misma persona adicta, ¿no? Cuando tú entiendes que tu objetivo es acompañar, sostener y orientar, empiezas a sufrir muchísimo menos en tu trabajo. Claro, Pero que al al principio final es el duro. trabajo lo tiene que hacer el adicto o el codependiente o el... De hecho, ahora que me había hecho esa pregunta, hoy me han preguntado en consulta, María, cuando alguien recae, ¿tú te desesionas? Me lo han preguntado. La palabra no es decisión, pero sí hay mucha tristeza porque hay casos en concreto donde a lo mejor tú has visto una muy buena recuperación, has conocido a la pareja, es decir, se ha generado un vínculo y además es de cariño el vínculo. Y si tú a lo mejor te enteras y que en ese momento esa persona recae, hay casos que cuesta trabajo encajarlo, ¿eh? Otra pregunta. Sí. Mujeres adictas. Tiene que haber una diferencia muy grande entre mujer adicta y hombre adicto porque están mucho más señaladas, yo creo, ¿no? Cuéntanos un poco por las mujeres adictas que puedan escucharlo. ¿Sabes? Realmente, fíjate que yo he dicho, doy la terapia en grupo de mujeres y la terapia de familiares. ¿Por qué solamente hay una terapia de mujeres? Porque la forma de consumir y de tratamiento es muy diferente en un hombre y en una mujer. Partiendo de la base de que, por ejemplo, las mujeres siempre consumen en solitario, siempre. Y estoy de acuerdo contigo y es una realidad que las mujeres tienen un doble estigma. Tienen el de ser alcohólica o cocainómana o la sustancia que cada una tenga y encima ser mujer. Y eso es un peso que ellas llevan. ¿Por qué? Porque el sentimiento de culpa es mayor, la victimización que sufren es mayor y a la hora del tratamiento el sentimiento de vergüenza hace que tarden muchísimo más en pedir ayuda. De hecho, aquí en Acali, si valoramos la proporción de hombres en relación a las mujeres, hay una diferencia tremenda. Son muy poquitas las mujeres las que piden ayuda y es súper curioso. Todos los hombres vienen acompañados de sus parejas, o la mayoría, ¿vale? Yo siempre hablo en líneas generales, no todos los patrones son iguales, pero las mujeres rara vez vienen acompañadas. ¿Pero por qué no quieren ellas venir acompañadas o por qué no quieren acompañarla? Los familiares, Porque los familiares no quieren acompañarla. sí. Porque claro, los hombres somos un poquito más... Sí, los hombres suelen sentir más o tener más sentimiento de vergüenza cuando es su mujer la que es alcohólica. De hecho, a mí en consulta a nivel individual me lo verbaliza mucho. María, si esto hubiera sido al contrario, yo realmente no hubiera aguantado lo que mi mujer ha aguantado conmigo. Y ellos te lo reconocen. Claro. Por eso digo que en el fondo, a la hora del tratamiento, muchas mujeres se sienten solas. Pueden tener el apoyo fuera de aquí, ¿no? Pero lo que es en el tratamiento es muy, muy raro que una mujer venga acompañada. El hombre es más egoísta para eso, ¿no? Las mujeres... Bueno, hoy me voy a congraciar, ¿no? Otros días le he dado caña al género femenino, ¿no? Y el género masculino tampoco es que seamos... El tema del nick y el nombre, nuestro otro terapeuta, Caronte, dijo vamos, que te puedes sentir tranquila porque, bueno, no tienes nada que ocultar, ¿no? Claro, no, los terapeutas... O hay algo que ocultar. Los Hay algo que terapeutas ocultar. tienen que ocultar. ¿Hay algún cadáver por ahí? ¿No? Por ahí viene alguna pregunta. Por ahí hay alguna pregunta, ¿no? De cadáveres. A nosotros nos llama mucho la atención tu compromiso y tu seriedad en cómo afrontas tu trabajo aquí en Acali, ¿no? Y nos gustaría saber un poco cómo decidiste estudiar psicología, si esto te viene desde pequeña, la vocación o... No, si te soy sincera, no. Mira, de hecho, yo estaba en segundo de bachillerato y mi padre un poco pues siempre me hablaba de la misma carrera, que era administración de empresas. Entonces es como una idea ahí que te van inculcando y tú ni siquiera te la cuestionas, ¿no? Es como, vale, administración de empresas. Y recuerdo que cuando yo hice selectividad y tuve que echar la solicitud, en el último momento cambié. Así, un impulso. Sí. No fue tanto un impulso, pero es una cosa a la que yo le di vuelta y dije, ¿por qué voy a hacer algo porque me lo estén diciendo desde fuera, ¿no? Y un poco ahí, pues creo que un poco fue la primera vez
que rompí con los esquemas, ¿no? Y de decir, bueno, voy a hacer lo que yo realmente siento. Y ahí estuve. Qué bien. Bueno, Y fue lo que te nació, o sea, hacer psicología en ese momento. Sí. trabajar con adictos, ¿no? De darle vueltas, porque hay el momento en el que tú realmente tienes que tomar una decisión, ¿no? Y cuando tú dedicas tiempo en ese momento a decir, bueno, espérate, ¿yo realmente quiero esto para mi vida? Y en el momento que decides psicología, ¿ya era orientada a las adicciones? ¿O era...? Fue en el proceso cuando yo me di cuenta. También es cierto que cuando yo llegué a cuarto, yo todas mis prácticas las he hecho en adiciones. Cuando yo llegué a cuarto, yo tenía claro los ámbitos en los que yo no quería trabajar. ¿De psicología? De psicología. Lo tenía clarísimo. Y todas mis prácticas siempre las he hecho En adicción. en adiciones, aparte de otros módulos, pero el módulo principal siempre lo cogía en adiciones. Sí, es que hay algo ahí. No es que el Caronte, que nació ya mayor, es un hombre que nació mayor, Con sus calcetines. pero 100 metros, es una profesional joven. Es joven, es un Tío. poco, casi tan joven como yo. Sí, casi, desde el Pleistoceno y ella. No, hombre, son muchos años, ¿no? Trabajando. Es la pregunta de Caronte, ¿no? Esto tiene que agotar, ¿sabes? Pero también es muy bonito. También es muy bonito. Al principio es mucho más duro que una vez que ya te haces con el terreno, pero también es verdad que es un ámbito que o te gusta o te desagrada. No hay un término Sí, medio. esto no está pagado. Esto no. No, por el dinero no. No, por el dinero no. Por el dinero no. Por la guita. Por la guita no. La cachina, ¿no? Pero sí que es verdad que el tema de la adicción es algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención. Y era desde siempre, era mi propuesta número 1 a la hora del ámbito laboral. No, pues adictos no te van a faltar, vamos. Pues no hay quédate paro, ¿no? tranquila. Sí, Pero no, algo no te va a faltar, y la ¿sabes? inteligencia artificial no creo yo que desbanque al trato humano de terapeuta con adictos. No creo. Mira, storytelling. Pon Pues, música. Storytelling. una pausa, que aquí va la entradilla. Una pausa. El Cuentacuentos. Yo he leído hace poco que la inteligencia artificial en 30 años será capaz de desarrollar la curación del cáncer. ¿Cómo se curará el cáncer? ¿Sabes? Porque al final es una cuestión de ADN y será capaz de desarrollarlo. Entonces, lo mismo, acabas terminas trabajando de otra cosa, ¿sabes? Porque es complicado de decir, ¿no? Pero es cierto que lo he leído, ¿sabes? La inteligencia, porque al final es una cuestión de... el cáncer es una mutación de células, ¿sabes? Y a nosotros se nos ha roto algo en el cerebro. Pues, punto. ¿Sabes? Sí, pero. Pero esto no es una historia. Pero. No, Montessori. No es una historia. Érase una vez. Pero yo me quiero creer que la curación del cáncer al final no deja de ser una terapia invasiva o no con química, con la terapia del terapeuta a nivel psicológico. No, del terapeuta ahí no, no te abren el estoy hablando cerebro del adicto. y te tocan un botón, aunque literalmente lo sintamos así en algún momento. No, pero tú piensas que... Pero es conductual, ¿no? Es una máquina que te va a decir, ¿no? ¿Sabes? No, pero yo te lo planteo desde el hecho de que el adicto ha perdido la capacidad de controlar la bebida, Sí. el alcohol. El cáncer es una mutación de células que mutan mal. Si será capaz de, si inteligencia artificial o quien sea será capaz de arreglar eso o no. Por eso le decía yo que lo mismo termino trabajando de otra cosa. Pero de primeras, adicto, da una voz ahí en la esquina y 4 por cada lado. A lo mejor O sea, acaba entrenando ella a inteligencias artificiales, ¿no? No, pero era solamente eso. Que puede pasar, que nosotros no lo veremos, pero... Pues sí, ¿no? Los que Yo somos, sí, los que yo somos sí. jóvenes, Yo sí. lo mismo sí. Una Tú posibilidad. estás ya más cerca Tú de... llevas pero visto ya más Tú pelis. estás rompiendo ya los esquemas de la longevidad, capitán. Bueno, estoy hecho un chaval. Más preguntas. Los familiares nos cuesta
nos cuesta mucho todo el tema de correos, intentar ayudar, ¿sabes? Perdona, correos te refieres a Comunidad Cali, ¿no? A los correos que comunidadcali.com. se envían si te suscribes en comunidadcali.com. Los principales puntos de dolor que tiene un familiar, ¿sabes? Además de la codependencia, ¿sabes? Para ver de qué manera podemos ayudar ahí. ¿Puntos de dolor te refieres a secuelas o necesidades que tenga el familiar? Sí. Sí, necesidades o Caritas, que dice conceptos que necesiten aprender para salir de X sufrimiento Vale. por el camino, ¿no? ¿O cuáles son las claves que Porque tú yo, por usas ejemplo, cuando tratas a familiares? nosotros tenemos claro los conceptos en los que tenemos que trabajar para evitar el sufrimiento al principio, que es, por poner el ejemplo, ¿no? El sentimiento de culpa, la vergüenza, la indefensión cuando sale, etcétera. ¿Cuáles son esos lo que se refiere Venom? A ver, realmente uno de los principales aspectos que hay que trabajar con un familiar es no solamente que entienda vuestra enfermedad, sino que entienda la suya. Esto es algo que está bastante desconocido porque se piensa, ¿no?, que solamente el problema es de la persona adicta. Y cuando ellos, los familiares, llegan aquí, se dan cuenta de que no es solamente la enfermedad del adicto, sino que ellos también desarrollan otra. Eso a ellos les cuesta mucho trabajo entenderlo. Porque es como, no, si yo pensaba que el que tenía problemas, el que tenía que venir a quitarse o a dejar de beber es él o ella. Entonces, que el familiar asuma su propia enfermedad es la clave de su proceso de recuperación. Ahí es donde también empieza a establecer la separación entre tú estás aquí para acompañar al adicto, pero que tú tienes otro camino por delante. Ese es el primer elemento. Otra de las cosas que también ellos tienen que entender es que tienen que aprender a desapegarse de esa persona. Es decir, tu vida no puede ser él. En tu vida hay más cosas. Primero tú. Estás tú, estarán tus hijos si los tienes, estará tu trabajo, estarán tus amistades, estará tu familia, estará tu parte de ocio. Hay cosas. Tu cuidado personal, porque también llega un momento en el que el familiar es que se abandona literalmente. ¿Vale? Luego también otra cosa que tienen que entender es el familiar peca porque tiende a preocuparse mucho pero hace poco. Y eso es algo que yo trabajo mucho con ellos. El familiar dentro de su enfermedad llega un momento en el que me estoy quejando de lo que me hace daño, de hecho desarrollan un patrón de queja, pero al mismo tiempo busco todas las excusas posibles para no moverme de aquí. Por ejemplo, yo no lo dejo por mis hijos, yo no lo dejo por que tenemos una casa en común, yo no lo dejo porque no es el momento, se buscan 20.000 excusas cuando en el fondo yo lo que les digo a ellas es no autoengañéis. En el fondo ni hijos, ni trabajo, ni economía, no queréis salir ahora mismo de ese mundo, ¿no? Uf, pero que tiene que ser complicado romper. Muy complicado. Para romper con eso, eso sí que empezar una vida, ¿no? Es decir, hijos, casa, uf. Y más si a lo mejor depende económicamente de la persona, efectivamente. Es que es tu juez y tu verdugo. Sí. Claro, pero al fin y al cabo el mismo sufrimiento es lo que he dicho antes, hace que ellas o ellos toquen fondo y que digan hasta aquí hemos llegado. Entonces, eso es otro elemento, ¿no? El quejarte menos y actuar más. Y ese actuar más implica poner límites. Ya no solamente a la persona adicta, sino también a ti misma. Porque tú estás metida en una circunstancia que te está llevando a una pérdida de identidad, porque eso es lo peor. Y yo a ella se los digo. Digo, no hay cosa peor que una persona deje de ser ella misma. Y el familiar deja de ser él mismo, porque su vida se limita y gira en torno a la persona y en concreto a que deje de consumir. Ese es su único objetivo. Claro, y piense que cuando se acaba el consumo o la sustancia, se van a acabar los problemas, ¿no? Si no... Otra pregunta que le hicimos a Caronte, me parece que fue, ¿no? o que hemos comentado, es que siempre el adicto recupera mucho antes y el familiar es mucho más lento el proceso. Entonces hay ahí un desfase. Yo voy muy bien y tú, ¿a ti qué te pasa? ¿Sabes? Eso, sí. ¿Cómo lo tratáis con los familiares? Eso genera mucha controversia dentro de las relaciones,
porque es verdad que el adicto, pues por lógica, ¿no? Empieza a sentirse muchísimo mejor antes, ¿no? Y yo hago como una similitud de por cada mes que el adicto tarda en recuperarse, el familiar tarda 2 o 3, que luego no es así, que luego son más meses, ¿no? Pero eso genera mucho debate. Lo suaviza, ella lo suaviza. Luego eso genera mucho debate porque ahí es donde también entra la impulsividad y la inmediatez que el adicto busca. Todavía estamos igual, todavía estás sacándome pasado, todavía estás reprochando, y eso genera el efecto rebote. Es como, yo llevo 20 años aguantándote y tú que llevas 3 meses escuchándome, ¿te parece mucho? Ya empieza el debate. Claro, es que tú piensas, el adicto que lleva 3 meses sin consumir, que lleva arrastrando 20 años consumiendo, y dice, ostras, yo estoy campeón del mundo. Claro, y eso genera mucho debate, y ahí lo que intentamos en parte es, o yo por lo menos lo intento trabajar así, doy cabida al familiar, es decir, que el familiar se sienta entendido y escuchado, porque si yo encima al familiar le digo, escúchame, no reproches, el familiar lo primero que me va a decir es, ¿Tú de qué vas? ¿tú de qué vas? Efectivamente. Le río la gracia también. Te pones de su parte. Le hacemos parma. El familiar, al fin y al cabo, necesita fogar. Es una realidad. Y ahí es donde yo trabajo mucho con el adicto y digo, es cuestión de tiempo. Tranquilo, que esto va a pasar. Pero ahora mismo, y además yo se lo digo con estas palabras, ahora mismo te toca aguantar el chaparrón. Y les pongo el ejemplo. Ahora mismo es lo que te toca. Porque es que esto, en parte, es responsabilidad tuya. Lo has generado tú. Y ahora le digo yo al adicto para relajarlo. Si de aquí a 1 año y tú haces las cosas perfectas, yo veo que tu familiar sigue igual, no te preocupes que yo me encargo de ella. No te preocupes que yo me encargo de ella. Dándole a entender. Eso ha sonado. Eso ha sonado fuerte. ¿Ves por qué? Es que no sabe, yo creo que no sabe. Voy a tener que quitarlo del nombre porque aquí Todo hay cuerpos, cuadra. seguro. Aquí hay cuerpos enterrados. Es verdad que yo soy muy firme en la terapia, pero eso ayuda, porque el adicto al fin y al cabo dice, bueno, vale, estoy protegido. Claro, que es lo que Tú utilizas el palo o la zanahoria, ¿no? De primera la zanahoria, pero si no, es verdad. la terapia del palo. Es verdad que yo, eso sí me lo noto a nivel terapéutico, yo noto que cuando siento que la persona, ya sea adicto familiar, necesita su espacio de escucha, de apoyo, de comprensión, soy la primera que se lo doy. Pero es verdad que también cuando tengo que sacar el látigo, soy la primera que lo saca. Es verdad. Ford Mustang del 68. es que, claro, Cuidadito lo vas a decir. No, esto era por una terapia que tuvimos que a mí me pasó que yo entendía